Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, por un capricho de la liturgia, el Evangelio de Lucas que hoy leemos ha salido recientemente en un Evangelio dominical. Se trata de la famosa discusión entre los saduceos que no creían en la resurrección y Jesús, y colocándole un tema, una pregunta capciosa, casi llevada al extremo, presenta a una mujer que, casada con 7 hermanos, entre ellos hombres, a todos los entierra, todos mueren, luego muere ella, y la pregunta de los saduceos es: ¿de cuál será esposa en la vida eterna, si supuestamente hay vida eterna, porque con los 7 hermanos estuvo casada? Más allá de la ley del levirato que mandaba a un hermano que había quedado sin hijos, su hermano fallecido, tenía que casarse con la viuda, descubramos grandes verdades sobre la resurrección. La primera de ellas: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su propia vida. Lo explico. Si yo no reconozco que la muerte es simplemente el tránsito hacia la vida plena en Dios, y por el contrario creo y vivo como que la muerte fuera el final de la vida, nada me distinguirá de la mascota de mi casa. Me dedicaré, como decían los epicureístas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No vale la pena los ideales altruistas, la vida como amor, entrega y servicio por nadie, porque todo acabaría con la muerte. Pero si has resuelto el sentido de la muerte y descubres que la muerte es el tránsito hacia la vida plena en Dios, y que según como hayas vivido en esta vida en fe en Jesús, y como consecuencia de esa fe en frutos de amor y servicio a los demás, estás muriendo cada día por tu entrega a los otros, pero estás resucitando hasta alcanzar la resurrección definitiva más allá de la muerte, para vivir la plenitud de la vida con Dios. Descubramos esta gran verdad: quien no ha resuelto el sentido de su muerte, no ha conocido ni ha resuelto el sentido verdadero de su vida. Pero descubramos una segunda verdad: en la medida en que nuestra fe sea más pascual, en la medida en que nuestra fe sea más fuerte, más sólida, más madura en la resurrección, en la medida en que asumamos existencialmente que hay verdaderamente una vida más allá de la muerte, nosotros nos entristeceremos menos, nosotros nos angustiaremos menos por la muerte de nuestros seres queridos y por la propia muerte. Hablando con una persona religiosa, afirmaba que nos entristece mucho la idea de la muerte, porque vivimos un ateísmo práctico que no teórico, pensando que todo acaba con ella,
y por eso hablamos de tantas pérdidas y duelos con la muerte, pero casi nunca hablamos de la plenitud de vida, de la vida en comunión, de la vida total en paz, en amor y en alegría que viviremos con Dios en la eternidad. Hoy, Señor, te pedimos fortalecer nuestra fe en la resurrección y reconocer con los santos, San Ambrosio, el gran obispo de Milán, que el cadáver que contemplamos de un ser querido, que la muerte que vemos es solo apariencia, la vida continúa de otra manera. Seguramente, como dirá San Pablo, morimos cuerpos corruptibles, comidos de gusanos, pero resucitamos cuerpos incorruptibles por encima de toda la dinámica de los organismos biológicos de esta tierra. Señor, dame esperar una vida en eternidad. Dame no escandalizarme con el misterio de la muerte, no entristecerme. Dame vivir de tal manera que el día en que viva este tránsito definitivo hacia la vida plena en Dios, lo haga con tranquilidad, porque he creído en Jesús, he esperado en Jesús, he amado a Jesús y a mis semejantes. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Instagram como Amén Comunicaciones. Si yo no reconozco que la muerte es simplemente el tránsito hacia la vida plena en Dios, y por el contrario creo y vivo como que la muerte fuera el final de la vida, nada me distinguirá de la mascota de mi casa. Me dedicaré, como decían los epicureístas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No vale la pena los ideales altruistas, la vida como amor, entrega y servicio por nadie, porque todo acabaría con la muerte. Pero si has resuelto el sentido de la muerte y descubres que la muerte es el tránsito hacia la vida plena en Dios, y que según como hayas vivido en esta vida en fe en Jesús, y como consecuencia de esa fe en frutos de amor y servicio a los demás, estás muriendo cada día por tu entrega a los otros, pero estás resucitando hasta alcanzar la vida futura y de la resurrección de entre los muertos. No se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente, por un capricho de la liturgia, el Evangelio de Lucas que hoy leemos ha salido recientemente en un Evangelio dominical. Se trata Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida. De la famosa discusión entre los saduceos que no creían en la resurrección y Jesús, y colocándole un tema, una pregunta capciosa, casi llevada al extremo, presenta a una mujer que, casada con 7 hermanos, entre ellos hombres, a todos los entierra, todos mueren, luego muere ella,
Y la pregunta de los saduceos es: ¿de cuál será esposa en la vida eterna si supuestamente hay vida eterna? Porque con los 7 hermanos estuvo casada. Más allá de la ley del levirato que mandaba a un hermano que había quedado sin hijos, su hermano fallecido, tenía que casarse con la viuda, descubramos grandes verdades sobre la resurrección. La primera de ellas: quien no ha resuelto el sentido de la muerte, no ha resuelto el sentido de su propia vida. Lo explica: resurrección definitiva más allá de la muerte para vivir la plenitud de la vida con Dios. Descubramos esta gran verdad: quien no ha resuelto el sentido de su muerte, no ha conocido ni ha resuelto el sentido verdadero de su vida. Pero descubramos una segunda verdad: en la medida en que nuestra fe sea más pascual, en la medida en que nuestra fe sea más fuerte, más sólida, más madura en la resurrección, en la medida en que asumamos existencialmente que hay verdaderamente una vida más allá de la muerte, nosotros nos entristeceremos menos, nosotros nos angustiaremos menos por la muerte de nuestros seres queridos y por la propia muerte. Hablando con una persona religiosa, afirmaba que nos entristece mucho la idea de la muerte porque vivimos un ateísmo